Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Esta ya viene a ser la sexta charla, le hemos llamado charlas con sentido, que hemos programado durante esta etapa de cuarentena. Y esto es hecho, digamos, por Praxis Consultores y también por Espacio Educativo P3000, que es una institución emergente que se dedica a la parte, digamos, de capacitación específicamente educativa. Así que muy contento de estar con ustedes, y el objetivo de esto fue de alguna manera aprovechar un poco el tema de que el cerebro debe nutrirse permanentemente y estar con el cerebro tan inactivo durante una cuarentena que empezó durando, ¿no es cierto?, 10, 15, 20 días y bueno, y sigue todavía. Hay que activarlo con ideas nuevas, con planteamientos. Ese ha sido un poco el paradigma bajo el cual nos cobijamos para echar a andar estas charlas con sentido. Algunas pequeñas indicaciones. En general, todos los micrófonos van a estar inactivos. La charla va a durar aproximadamente 40-45 minutos. Ahí abajo, en el mismo programa Zoom, hay una parte que dice chatear. Entonces pueden ir haciendo preguntas al relator o también comentarios. Y después de esos 40-45 minutos, vamos a leer los comentarios y también las preguntas, y el charlista las va a ir respondiendo. ¿Ya? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, aparte de silenciar el micrófono, entonces, y aprender a chatear, que es lo mejor, porque si no se confundiría, habría demasiado ruido de fondo. Vamos hoy día entonces a proceder a una charla que es muy interesante y que se llama, digamos, Mindfulness, y que es un poco una manera de promover la salud física y psíquica, y eventualmente también, si uno lo practica más a fondo, incluso acceder realmente a la dimensión espiritual. ¿Ya? No creo que alcancemos a ver esa parte hoy día, pero sí es una forma muy útil y sana de estar en el mundo. ¿Ya? ¿Cómo parte esto de Mindfulness? Bueno, primero quizá una pequeña traducción. Es una palabra inglesa, obviamente. Mindfulness es como mente a fondo, ¿ya? Y en el fondo se le clasifica como atención plena, atención total, conciencia. Es estar en el mundo de una manera consciente. Y eso significa consciente tanto de lo que me está rodeando como de mí mismo. Y también, bueno, un último aspecto es sin juzgar, aceptar el mundo como es. Es una filosofía, más que filosofía, unas prácticas ancestrales orientales. Y acá en Occidente, ¿quién las ha tomado? Un sujeto que a lo mejor conocen, un sabio, Krishnamurti. Después también dentro de la psicología la tomó mucho un señor que creó la psicología de la Gestalt, que se llama Fritz Perls. Y hoy en día es un movimiento que está liderado por un vietnamita, Thich Nhat Hanh, y por un tal Eckhart Tolle, alemán, radicado en Estados Unidos, y ambos tienen libros sobre lo mismo: cómo vivir en el presente, cómo vivir en el aquí y el ahora, etcétera, etcétera. Realmente la charla es fascinante. Cuando uno empieza a hacer intentos por cambiar la forma de vivir y empieza a vivir en el aquí y el ahora, en otras palabras, empieza a vivir en el mindfulness, todo cambia, la vida se enriquece, la vida cobra mucho más sentido, mejora la cita. Carlos Bucenius, en este caso con todo agrado lo digo, hermano, y él es formado en la Universidad de Chile como profesor de educación física, se ha dedicado fundamentalmente a la práctica del cuarto camino a través de una vía que se llama el cuarto camino de Gurdjieff, y ha sido, digamos, profesor universitario también, y está en este momento liderando y dando varias charlas, cursos en distintas instituciones sobre mindfulness, que es cada vez algo que se pide más. Así que no quiero aburrirlos más. Tenemos un excelente expositor
que no solamente ha leído libros sobre mindfulness, como suele ocurrir en la mayoría de aquí, sino que lo ha vivido y practicado durante más de 30 años. Los dejo con él y a la despedida nos vemos un minutito nuevamente. Bien, Carlos. Gracias. Muy bien. A ver, vamos a empezar con algo parecido a lo que hacemos cuando vamos al médico. A ver si podemos empezar con una suerte de diagnóstico, porque si bien es cierto el mindfulness nos pretende llevar hacia una vida más consciente, más apercibidos de lo que nos pasa, de lo que nos rodea y qué consecuencias trae eso para nosotros y para nuestro entorno, es bueno ver primero cómo vivimos nosotros, cómo vivimos. Hay algo que nos puede llamar la atención a todos. Desde cierta edad hacia adelante la gente empieza a preocuparse porque se empiezan a hacer muy comunes frases como esta: como la Navidad, pero si fue recién, no hace nada y ya estamos en la Navidad otra vez. Esa frase, que es muy conocida, también sucede cuando dice, ¿cómo ya pasó el mes? Otra vez. Muy increíble, un mes más. Esto es no solo del año, no solo del mes. De repente dices, ¿pero cómo? 20 años hace ya que nos vimos, no puede ser, imposible. Bueno, esto es de lo más común. ¿Y con qué tiene que ver? Si este es el punto al que quiero ir, porque no es porque sí, digamos. Yo creo que tiene que ver con que nosotros no vivimos lo que vivimos. O sea, cuando decimos esto de la Navidad, por ejemplo, nos comparamos con el niño. Cuando nosotros éramos niños, yo creo que tenemos bien vívido ese recuerdo, entre una Navidad y otra Navidad, era una enormidad de tiempo. O sea, ¿cuánto pasaba entre una Navidad y otra? Mucho. ¿Cómo es que ahora este tiempo se acorta, entre comillas? Entonces, a mí se me ha venido un concepto que es así como el reloj nos mide a nosotros en física el tiempo, en nuestra dimensión que nos toca vivir, física, el tiempo lo podemos medir con un reloj. Pero hay otro reloj, que para el caso es mucho más importante, que yo, así como el otro se divide en minutos y en segundos, nosotros podríamos pensar en un reloj que lo que tiene mientras transcurre son vivencias. Ojo con esto, vivencias. ¿Qué significa una vivencia? Una vivencia es aquello que vivo conscientemente. Puedo tener una vivencia, por ejemplo, de tomarme un helado. Si me tomaba el helado, estaba en la reunión que estaba planificando de mañana, o enojado todavía con una discusión que tuve. El helado no lo voy a sentir. En cambio, si yo estoy vivenciando mi tomada de helado, es porque estoy consciente mientras. Entonces, esto es un pimponeo. De repente entro, de repente salgo. Pero ¿cuántas vivencias tengo yo, por ejemplo, en este reloj de vivencias a través de un día o a través de una hora? Y aquí cierro el tema de lo de la Navidad, porque lo de la Navidad que dije también pasa cuando estamos en la pega. O sea, de hecho se escucha acá rato decir, ¿cómo está la pega? Es súper buena. Porque la pega, entro, no me doy ni cuenta y ya tengo que irme. Entonces, y lo asociamos como algo bueno, es decir, que estamos asociando como algo bueno el que no viví nada, el que no tuve ninguna vivencia durante el día. Es como si mientras menos vivencias tuviera, mejor fue el día. Es que es raro, porque es el contrario del niño. El niño nunca quiere ir a dormirse. ¿Por qué no quiere ir a dormirse? Porque quiere vivir todo. Todo es significativo. Entonces, cuando nosotros, en nuestro reloj de vivencia, tenemos muchas vivencias como el niño, obviamente que una hora se nos hace larga. En cambio, cuando el reloj de vivencias tiene una, después a los 15 minutos otra, y después, con suerte otra, pasa una hora como nada. No la vivimos, entonces no la pudimos sentir. Y cuando retomamos, volvemos a nuestra conciencia del minuto, fue tan rápido todo. Entonces, el mindfulness, como tiene que ver con estar presente en lo que vivo, nos va a potenciar este reloj de vivencias. Imagínense lo que significa. Hay un ejemplo bueno que cuando uno está en la ducha y no está percibido de nada, está pensando en cualquier cosa mientras se ducha rápido.
Y de repente, chuta, ¿me lavé el pelo o no me lavé el pelo? Y hay gente que me dice, me he lavado el pelo 2 veces y parece que una vez me lo lavé hasta 3. Bueno, son cosas que pasan. Pero eso, imagínense lo rico que es una ducha caliente, ni siquiera la estoy sintiendo. No estoy sintiendo nada. ¿A dónde está el reloj de vivencia? Y está apagado. Entonces la vida se esfuma. Y después cuando estamos más viejos, oye, ¿qué pasó? Se fue de repente. Claro, pues si la fuimos apagando nosotros mismos. Entonces el mindfulness va a intentar retornarnos al niño interior que tenemos dentro para que podamos vivir con asombro. Y en este sentido, voy ahora ir un poco más al mindfulness. El mindfulness cuando nace nace en Occidente, esto es muy antiguo, ya lo vamos a ver, pero en Occidente el mindfulness nace por allá con este nombre, por allá por el año 91, cuando Jon Kabat-Zinn, que es un médico, un científico americano, muy propio de la época de la contracultura, activista contra la guerra de Vietnam, para los que lo conocen, relacionado con Timothy Leary, que se fue en la volada de los LSD porque quería cambiar por ahí al mundo. John Lennon también estaba metido en todo este activismo social contra la guerra, contra los poderosos, un montón de cosas que en una gran rama de esto, en la cultura americana, los hippies se volvieron hacia el camino espiritual, en que en la parte popular, claro, la llevaban, digamos, los Beatles, porque se contactaron con este Maharishi y se fueron a buscar la meditación y la verdad de la India y todas estas cosas que marcaron tanto la época. Pero en el ámbito científico también se produjo una revolución tremenda y muy importante, que es de donde empiezan a hacer con Fritz Perls, como decía mi hermano, incluso después, más específicamente en tiempos más actuales, con Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno muy memorable, muy importante, que murió hace un par de años, que es el creador del enagrama, como se le conoce hoy, en donde nace la psicología transpersonal. Todo viene de esa época, y ahí este tipo, Jon Kabat-Zinn, acuña este término de mindfulness, porque él se da cuenta que gran parte de los problemas de salud y gran parte de los problemas del estrés en que vive la gente en la sociedad tiene que ver con que no está viviendo lo que le toca vivir en el minuto que está viviendo, aunque suene redundante. No estoy en lo que vivo. Entonces, ahí viene lo que ya dijo un poco Horst, que es lo que es el mindfulness. El mindfulness se define en general como presencia plena o atención plena, que no es más que, vaya que es difícil, digamos, estar ahí, pero dicho, no es más que estar presente en lo que vivo. ¿Cómo estoy presente en lo que vivo? Estoy presente contactándome conmigo. Si yo me contacto conmigo, por ejemplo, lo que decía del helado hace un rato atrás, si yo estoy tomando un helado y no estoy conectado conmigo, mis sentidos que me están dando cuenta del helado, el olfato, el gusto, no los puedo percibir porque yo no estoy conectado a ellos. O el calor, o cualquier cosa. Una caricia, a veces tampoco es percibida, nada. Uno se saluda mecánicamente, ¿cómo estás? Y perdimos ese minuto. Eso puede ser un minuto increíble, de un segundo, pero increíble. Y lo digo porque me ha tocado vivirlo, yo no estoy aquí, y lo dijo un poco Horst, anclado en los libros, que naturalmente uno los va conociendo a través de la vida, pero lo que estoy hablando básicamente viene de mi experiencia y de la experiencia que he podido vivir con otros en este mismo ámbito. ¿Ya? Lo último, para cerrar esta parte del mindfulness, si bien en el año 91 se toma esta forma y después se escriben muchos libros y hay personas que se dedican mucho en el ámbito de la salud a lo del mindfulness, en realidad, en rigor, son prácticas ancestrales. O sea, esto lo tenemos en el budismo zen tal cual. Hay videos que uno puede ver, por ejemplo, hay un video que yo recomiendo mucho, que es un video de un chef que es cocinero y que mientras cocina está en lo que ahora estamos llamando mindfulness, pero está haciendo budismo zen, y hacen muchos ejercicios de, por ejemplo, estoy amasando, pero estoy sintiendo mis manos, hacen ejercicios de caminar y sentir los pies. Todo esto viene de culturas antiquísimas.
antiquísimas. Por otras vías también llegan a lo que es el mindfulness. Hay ciertos mantras que se repiten en la India, pero también en Occidente, en escuelas esotéricas, por ejemplo, del cristianismo primitivo. Hay personas que repiten ciertas oraciones como mantra y finalmente llegan a vivir completamente presentes, y eso, si es que alcanzamos, lo tocamos más rato, si no, como dijo Horst, lo tiramos para otro día porque ya son palabras mayores, pero son momentos ya en que la percepción del mundo empieza a cambiar, que empieza a entrar una realidad que hasta ahora, por estar metido en tu cabeza y en tu apuro cotidiano, no podías percibir, ¿ya? Entonces, el mindfulness tiene que ver con estar presente. Y antes de seguir al punto que viene, yo los invitaría a hacer un pequeño ejercicio para el que quiera, no es obligatorio, no tenemos que pararnos, quizás si después hacemos algo de pie, no lo sé, vamos a ver, pero los invito para que sintamos, así como en el helado, un poquito el sabor de lo que estoy hablando. Y no nos quede en una cosa teórica en las neuronas. Propongo entonces bajar un poquito de las neuronas y ir hacia la conexión nuestra. Sugiero para esto que nos pongamos en una posición relajada, no tiene que estar en una posición de yoga ni ninguna especialidad, una posición relajada que me permita soltarme, y un simple ejercicio como este, los que quieran hacerlo, háganlo porque no se van a arrepentir. Es tan simple como lo siguiente: cierro mis ojos y me doy cuenta que de inmediato me conecto de otra manera conmigo. El solo hecho de cerrar los ojos hace que mi atención vaya hacia mí. Y por eso el cerrar los ojos se usa en las meditaciones, no es que tenga que ser. Pero ahora que tengo los ojos cerrados, puedo percibir, por ejemplo, la planta de los pies en el suelo. Puedo percibir quizás mis pantorrillas, mis manos. Las manos son más fáciles de sentir que otras partes del cuerpo. Puedo sentir mi tronco. Mi cara. Siento mi cara, y si siento alguna tensión en mi entrecejo o en otra parte de la cara, suelto mi cara. Y ahora, sin perder esta conexión que tengo, percibo mi respiración. Sin alterarla, simplemente mi atención está también en mi respiración. Puedo sentirla por los movimientos de la respiración, o quizás también puedo llegar a sentir el aire que entra, el aire que sale. Ahora lentamente abro los ojos y trato de no perder esta conexión. Si puedo verme con cierta objetividad, noto que al abrir los ojos gran parte de esta conexión, que me refiero a estas sensaciones que tengo de mí, se van. Como que el mundo me toma, como que el mundo me agarra y yo me desvinculo de mí otra vez. Muy bien. Vamos a pasar a una parte del mindfulness que tiene que ver con algunos aspectos que se han estudiado desde la ciencia. Vamos a introducirnos en la segunda parte de esta charla. Para el caso, le pediría, no el 1, el 2. El video no se ve perfecto,
el video se ve un poquito entrecortado, pero el audio se escucha. Así es que no es... Es un poco terrible, pero no es terrible tampoco. Si es que se puede, si no continúo. Esto lo quiero mostrar. Quiero mostrar este pequeño video porque habla un poquito de la salud en nuestro mundo y del rol. ¿Está sin audio ahí, Chabelita? Y si tiene 10 veces más enfermedades. Todo paciente que venga para acá, se le hace un tipo de pregunta de tal manera que él se dé cuenta que parte en sí está causando esa enfermedad, que el cuerpo te está avisando que hay una luz roja y tú tienes que ver qué es lo que te está causando esa luz roja. Y muchas de las enfermedades es eso, por ejemplo. Tómame en cuenta, por favor, si no me estás tomando en cuenta. Es integrar esas tres polaridades básicas del ser humano, que son su cuerpo físico, su cuerpo emocional y su cuerpo mental, como un todo, no como algo disociado. Es no solo prevenir la enfermedad, no solo reparar la enfermedad, sino construir un proyecto de hombre a otro nivel. O sea, es un nivel que no es solo el nivel biológico, psicológico, energético de la medicina alternativa, es el nivel antropológico, el nivel espiritual, que para mí es el centro de una vida sana. Y a la final, ¿a dónde hay que ir? Es qué parte mía no lo estoy dejando crecer, qué parte mía me estoy auto-hiriendo, que me impido realmente crecer como un ser humano saludable, sano, con una vida agradable. Si realmente la medicina occidental fuera preventiva, deberían haber menos hospitales y vemos más hospitales. Hace 30 años no existían un tipo de enfermedades que existen ahora. ¿Y por qué aparecen nuevas enfermedades que nunca existían si es que la medicina está avanzando tan bien como está avanzando? Son preguntas que quedan ahí. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, nuevas enfermedades letales están emergiendo con una velocidad nunca antes vista en el mundo. Un ejemplo de esto es la misma influenza humana que tanto pánico ha causado, pero que no ha tenido la fuerza destructiva que sí podría traer otra epidemia en cualquier otro minuto. Lo que yo tenía era que en Hong Kong, 10 veces menos por la salud que en New York. Ah, bueno, es que se estaba repitiendo el comienzo del video, en donde los que salían ahí eran médicos, los cuatro eran médicos. El primero que estaba hablando, que no se alcanzó a echar, lo que decía, que el dato que él estaba compartiendo era que en salud se gasta en Hong Kong 10 veces menos en salud que en Nueva York, pero que la tasa de morbilidad, o sea, de enfermedad en Nueva York es 10 veces más alta que en Hong Kong. Entonces, es un dato que en el lenguaje actual podríamos decir freak, realmente freak, porque ¿cómo puede darse esto de que tú estés gastando 10 veces más en salud y en el otro lado 10 veces menos y el resultado sea al contrario? Que tengas 10 veces menos enfermedades en Hong Kong que en New York. Bueno, en realidad tiene que ver con que nuestra medicina, que es realmente, desde mi perspectiva, fantástica, en algunos aspectos increíble, o sea, las tecnologías que se manejan y los avances que te permiten de pronto abordar ciertas crisis son extraordinarios, es sorprendente. Pero por otra parte, sí es cierto que no es una medicina preventiva. La prevención de la enfermedad debería estar centrado en una vida sana. Esa es obviamente la prevención. Si yo estoy sano, la cantidad de enfermedades van a ser menos, pero si yo estoy con una obesidad tremenda, ya estoy expuesto a cualquier enfermedad. Entonces, el mindful, entre las cosas más relevantes que tiene, es que nos pretende a nosotros volver a una conexión con nosotros, desde donde no solo vamos a estar más conectados con nosotros, sino que a partir de esa conexión vamos a obtener beneficios como el siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer. ¿Por qué comemos nosotros? Nosotros comemos en general
porque está rico la comida, porque nos apetece comer, pero comemos por hambre. Es decir, si nosotros estuviéramos conectados con nuestro cuerpo, deberíamos comer por hambre, como le pasa a los animales, que los animales no engordan, salvo los animales domésticos, algunos que tomaron tanto las costumbres del ser humano occidentalizado, que también engordan, pero eso en la naturaleza no se ve. En la naturaleza no hay animales obesos. ¿Por qué? Porque aunque el león se haya comido un búfalo, si le sobra carne, pero su estómago le dice stop, stop. Pero nosotros que vivimos desconectados de nosotros seguimos comiendo. Entonces se da el caso, para hacerlo bien concreto, de que comemos un asado a las 3 de la tarde, con mayo, con todas las cosas del mundo, un asado rico. No me meto aquí en si está bueno o no ser vegetariano, no es el tema, pero después de que quedo muy satisfecho, a las 5 estoy tomando 11. Es imposible tener 11 a las 5 de la tarde cuando me comí ese asado a las 3 o a las 2 o a la 1. En términos biológicos debería darme hambre a la noche o al otro día. Entonces eso tiene que ver con la conexión con nosotros. Se ha visto entonces, y aquí voy a algunos estudios, Henry Benson, por ejemplo, demuestra en el 2014, un poco antes, después hay otro estudio del 2014, demuestra, por ejemplo, que el consumo de oxígeno en la gente que hace meditación es más bajo el consumo de oxígeno diario que en el promedio de la gente. Esto es súper importante, los que captan un poco el tema desde la parte médica o desde la educación física, lo podríamos asimilar a los latidos cardíacos. Si yo tengo, por ejemplo, unas pulsaciones muy altas, yo tengo una reserva de pulsaciones muy baja para poder ocuparlas en caso de necesidad. Si yo, por ejemplo, tengo 60 pulsaciones por minuto, puedo tener hasta 120 pulsaciones para poder hacer ejercicio. Si yo ya tengo 120, me queda un poquito, entonces me voy a cansar al tiro. No puedo detenerme más en el tema, pero espero que se entienda. El consumo de oxígeno es un índice de eso también. Si yo tengo un más bajo índice de oxígeno, es un obvio parámetro de salud. De hecho, ahí están los espirómetros que en los hospitales se usan justamente para eso. Y en educación física para medir la condición física. Va para donde mismo. Un estudio que hizo Henry Benson descubrió que la amígdala, que no estoy hablando de las amígdalas de acá, sino que la amígdala es una parte que está debajo de la corteza, adentro del cerebro, que tiene que ver directamente con las emociones, pero especialmente con las emociones asociadas al miedo, con las emociones asociadas a la ansiedad. Se ha visto que la gente que hace meditación por un tiempo más largo, la amígdala está muy disminuida en su grosor, y que por otra parte está aumentado la densidad de la corteza prefrontal, que es todo esto y que tiene que ver en el neocórtex con lo que está asociado a la resolución de problemas. Y es muy natural, porque si yo hago meditación, si yo estoy viviendo lo que tengo que vivir y no ando en 1000 cosas que no, voy a tener una posibilidad de resolución mucho más grande, que eso se traduzca una posibilidad de resolución de problemas mucho más grandes, problemas concretos de la vida en cualquier momento, en una reunión, en algo que me pasó en la calle, con los hijos, en cualquier cosa. En cambio, si yo no puedo tener la capacidad de estar en lo que estoy y estoy en cualquier otra cosa, obviamente la capacidad de resolver problemas va a disminuir. Y eso tiene un correlato con la densidad neuronal. Así como la amígdala tiene un correlato con la densidad neuronal, que si yo estoy con menos ansiedad, va a disminuir el grosor de la amígdala. Estos son algunos de los datos científicos que puse en un video, que pueden verlo también. Creo que puse un par más, pero aquí no voy a poder extenderme. Hay varios experimentos. Tampoco los experimentos son tantos los que se han hecho, porque el mindfulness como tal de la meditación se han hecho muchos, pero del mindfulness no tiene tantos años. Desde la neurobiología se han hecho muchos estudios. Y todos, en cualquier caso, avalan lo que tiene que ver con la salud. Por ejemplo, lo último que digo, los pacientes diagnosticados psiquiátricamente y tratados con depresión y tratados con mindfulness, se ha visto que pueden mantener y sostenida en el tiempo una respuesta mucho mejor a la depresión, por lo que permite bajar la dosis de fármaco o aún eliminarlo. Estos son datos tremendamente importantes, tremendamente importantes.
el mindfulness se acerca a una vivencia global de nosotros mismos. Cuando yo me conecto, cuando al principio, antes que empezáramos, Horst dijo que el mindfulness tenía que ver con conectarse con uno y con el entorno. Y en rigor son una y la misma cosa, porque si yo me conecto conmigo, me conecto con mis sensaciones, el entorno aparece. Cuando vamos caminando por una calle, escuchamos los pájaros que están cantando. Y a mí, que me ha tocado trabajar mucho en ese ámbito, ahora hablo de los pájaros y filmar pájaros, y eso muchos saben de eso, está lleno de pájaros, en la ciudad, en plena ciudad, incluso en el centro de Santiago. ¿Escuchamos eso? No, pero es porque nosotros no estamos conectados a nuestros sentidos, y ese es el tema. Si yo me conecto, empieza a aparecer un mundo que no estaba, que literalmente no estaba, y que me enriquece. ¿Por qué me enriquece? Y aquí me quiero detener un poquito. Y tiene que ver con lo que hablamos al inicio de este reloj de vivencias. ¿Qué pasa si empiezo a aumentar mis vivencias? ¿Qué pasa? ¿Aumenta mi plenitud o aumenta mi sufrimiento? A lo mejor puedo tener miedo que si me conecto más me aumenta el sufrimiento y es terrible la vida. Podría ser. Pero en rigor, lo que pasa es que yo creo que sí, hay una cosa que tiene que ver con evitar el dolor. Y que hay una intuición de uno que si me conecto, me van a aparecer esos miedos que tengo escondidos, me van a aparecer esos remordimientos de tal vez que hice bullying a no sé quién, o mil cosas, porque tenemos mil cosas nosotros de las cuales dolernos. Pero lo que puedo decir también desde la vivencia de todo esto que estamos hablando es que mucho más es el goce que vas teniendo. Y lo que digo frecuentemente, me lo han escuchado algunos de los que están acá, que lamentablemente por nosotros estar desconectados nos perdemos un goce pero increíble de la vida. Ya cité un caso hace un rato atrás que era la ducha. La ducha es un goce increíble y no lo vivimos. Pero no es solo la ducha. Si yo camino por mi casa, pero camino sintiendo mis pasos, si yo camino sintiendo mis pasos, que se darán cuenta que no es lo habitual, el goce que siento es tremendo. Si yo tomo una taza de té y me sirvo y percibo el pequeño momento de sabor del té, es extraordinario. Todo, si tú vas a hacer pipí, puede ser un tremendo placer. Y es tan simple, es nada, pero es un placer. Pero a lo mejor está ahí en cualquier otra cosa. Tampoco lo viviste. Y mojaste para los lados, eso para los otros. Entonces, el tema es estar presente. Y eso, te digo, aumenta todos los goces. Cuando tú ves a alguien, ahora empieza otra parte. ¿Qué es la relación con el otro? ¿Qué pasa con la relación con el otro cuando yo me conecto conmigo? ¿Qué pasa? Se dice mucho en el mindfulness, y esto a mí no me gusta tanto cuando se dice, porque se dice como si fuera una magia. Se dice el mindfulness te aumenta la consideración, te aumenta la compasión hacia el otro, te aumenta los lazos afectivos. Ya, pero ¿por qué entonces dame otra técnica y a lo mejor hace lo mismo? No, es que tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando nosotros vivimos normalmente, estamos tan fuera de nosotros, tan conectados a lo que viene y a lo que pasó, que no tenemos espacio ni tiempo para ver lo que nos está pasando y ver al otro. Ver al otro. A veces, y son cosas que necesitamos, por eso creo que las películas a veces nos retrotraen a nosotros, a veces una escena fuerte en una película o en la vida sí nos retrotrae y nos toca y nos conmueve profundamente. Y de repente vemos un niño que está sufriendo por algo y te conmueves profundamente. Pero en general no es lo que nos pasa. En general pasamos de largo, y si alguien, clásicamente un mendigo, viene y se acerca a nosotros, es más una cosa de la que hay que salir rápido.
Hay un ejercicio que yo lo recomiendo igual, que no tiene que ver con dar o no dar, pero mirar a los ojos a ese mendigo, mirarlo a los ojos y decirle no tengo o tengo, no importa, pero mirarlo a los ojos, tan simple como eso. Ese solo acto es tan inusual en nuestra vida, tan inusual que te despierta. ¡Pum! Así como cuando cerramos los ojos nos conectamos, si tú a un mendigo lo miras, rompes tanto tus hábitos habituales, mecánicos de la vida, automáticos, como vivimos con piloto automático, rompes tanto eso que es un minuto que te queda. Y ojalá le quede a él también, que probablemente. Entonces, cuando yo me conecto conmigo, me conecto también al otro. Escucho de otra manera. Esto es inevitable y el otro empieza a aparecer. Entonces, lo mismo tiene que ver con cuando hablábamos, cuando se citaba lo del juicio, que es que el mindfulness tiene que ver con no vivir en el juicio y vivir en la aceptación. Hay un problema en esto, porque evidentemente tiene que ver con no vivir en el juicio, porque cuando estoy en mis pensamientos, que casi no me atrevo a llamar pensamientos, reservaría esa categoría para algo que tiene que ver con la resolución de problemas, en física, en una llave que tengo que arreglar, en un problema concreto, en el colegio, con mi hijo, tengo que resolver un problema. Pero cuando hablamos ahora de los pensamientos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de asociaciones mentales mecánicas que se disparan solas. Como decía Teresa de Ávila, le llamaban los pensamientos la loca de la casa. Y creo que es un buen apelativo. Entonces, cuando está la loca de la casa andando, claro, yo no puedo estar aquí, es imposible. Pero si me quedo aquí, vuelvo a lo que estaba diciendo, me aparece el otro. Puedo percibir de otra manera. Se enriquece la relación. Y no estoy, como dije, estoy en el pasado, en el presente, yo me voy a las ideas y tengo una idea del otro. No, este es un egoísta. No, pretencioso. Este es un flojo, tiene una cara de flojo. Ya. Lo que quiero decir es que en ese momento estoy en el juicio, pero si yo me apercibo de la hora, yo contemplo. Parecido a lo que dije con el mendigo, si yo te contemplo a ti y te miro a los ojos, yo en ese instante por lo menos no estoy en el juicio. En ese instante te percibo. Y puede darse, y se da el milagro de que me entres de otra manera. Y quizás de ahí para adelante me cambie la relación contigo. Algo vi a lo mejor que el dolor que tienes tú y que no lo muestras, porque estás detrás de esa vanidad que me compensa las cosas, o detrás de otros mecanismos que me compensan, ese dolor es el mismo que tengo yo. Entonces el juicio se demora un poco más. Es como ir a nazo y fuerza. Aquí también tengo que entrenarme. Hay gente que yo, permítanme la expresión un poco chilena, pero que lo llamo el club de los huevudos, que estaría justamente, que cita Horst Eckhart Tolle o Krishnamurti, que son personas y otras personas del mundo que se les dio tan naturalmente estar presentes, que me da la idea que a veces me da la idea, pero igual no es verdad, porque cuando uno los escucha sabe que saben del sufrimiento, porque también pasaron por ahí. Pero a veces queda la idea que no captaran el dolor de otro. Es tan fuerte, que están todos detrás. Pero traspasar ese dolor implica entrar en esta plenitud. Tengo que abrirme, sentirme, y si hay algo de eso, atravesarlo. ¿Entiendes? Y finalmente, lo que decía esto de la aceptación, no es que yo acepte todo en el sentido de que no, yo estoy en mindfulness, así que acepto todo, le están sacando la cresta a ese niño, pero yo lo acepto porque estoy en mindfulness. No se trata de eso. Es como decir, si yo me estoy mojando o está granizando y estoy aquí, no, yo lo acepto porque estoy en mindfulness. Eso sería, francamente, la palabra en castellano se llama estupidez. Yo me salgo y me resguardo si está granizando. Cualquiera lo hace. Entonces, significa que me apercibo de que está y acepto esa realidad.
acepto la realidad de que está granizando, y eso me lleva lo contrario, lo contrario, que yo esté y siga bajo los granizos, mientras mi loca de la casa sigue, oye, pero ¿cómo es que graniza justo hoy día que yo tenía que salir? Mira, pero si igual el mundo está contra mí, realmente es verdad. Hoy día comprobé que el mundo, mira, cuando yo acepto que está granizando, pero eso misma aceptación no es un cruzarse de brazos, me corro al lado. Y eso también con los problemas de la vida a todo nivel. Así que ahí quería hacer esa aclaración. Es una aceptación de la realidad que es obvia, pero que negarla es una insanidad, una lecera. Finalmente, lo último que quiero decir, no me queda mucho rato ya. Mira cómo van pasando los minutos, por Dios. El tema es que me gustaría a mí un mundo en que la educación nos favoreciera esto. Así como nos referimos un poquitito a la salud de nuestro mundo, que se preocupa de arreglar las cosas cuando ya está la escoba, ya, digamos, cuando ya tienes diabetes, entonces nos preocupamos, pero no nos preocupa en nuestra función de salud, la prevención, que sería estar sano. En la educación creo que pasa algo parecido. Y en la educación, salvo casos muy aislados, no se educa para el ser, se educa para el éxito, se educa para llamar la atención, se educa para cualquier cosa, pero no, y se educa, en vez de, como decía esa doctora en el video, en vez de educar para integrar el centro o el mundo emocional con el mundo físico y el mundo mental, con suerte se toma una parte del mundo mental. Y todo lo que se enseña son materias para que sean grabadas en el cerebro. Y eso es todo. Y los problemas emocionales no se desarrollan. Deberían tomarse como un ramo, desarrollar. ¿Cómo se llama hoy día? La inteligencia emocional. Y el cuerpo lo mismo. Incluso hace como 3 años atrás, las horas, por ejemplo, de educación física las disminuyeron. Y es tan importante, si es vital, más hoy día que los niños pasan. Pero lo otro es un punto ya crítico, digamos, cuando todo lo que es el mundo emocional, lo que es el mundo del desarrollo interno y la armonización de todas nuestras partes queda de lado en una educación donde, por ejemplo, ahora es menos por suerte, a los niños se les prohíbe llorar. Imaginen lo que significa eso. Cuando yo era niño, y muchos de los que estén aquí les habrá pasado, los hombres no lloran. Eso es... Pero qué barbaridad, eso es... Yo creo que si existen los ET y vienen acá y ven una cosa como esa, se agarran la cabeza, no les queda otra. ¿Cómo puede ser? Eso te bloquea todas tus emociones, te bloquea el mundo emocional, que para lo que es la relación humana es mucho más importante que el mundo intelectual, es vital. Y se los trata a los niños con juicios también. Oye, que eres tonto, por Dios, a cada rato. A mí, lo digo a veces, cuando voy al supermercado, sufro eso, como tratan a los niños, llenos de juicios. ¿Cómo después, cuando tienes 15 años, cuando tienes 20 años, aunque tú te convenzas de que no, adentro lo tienes metido, que eres un tonto, que eres qué sé yo qué? Si los juicios con los que se los trata son muy grandes. Eso con el tema de la educación. Una última cosa quería decir, que la educación, al propender a un desarrollo no unilateral, sino global, integrado de todas las partes nuestras, las cosas que uno percibiría del mundo también serían mejor percibidas. Por ejemplo, suele decirse una frase que es muy de índole racional, que dice, deja de lado tus emociones porque vamos a ver esto racionalmente, como diciendo objetivamente. Pero cuando yo percibo algo, supongamos que hay una persona que es ciega y una persona que no es ciega. ¿Quién percibe mejor la realidad? ¿El que es ciego o el que tiene también la vista, además del olfato, además del gusto, además del tacto? O si yo no tengo olfato, ¿cuándo percibo mejor la vida? ¿Cuando tenía olfato o cuando perdí el olfato? Gano con el olfato. Del mismo modo, si yo tengo mis emociones presentes, la percepción de la vida y del otro es mucho más rica,
y es mucho más objetiva que si es la mera razón. De hecho, hay una frase que alguna vez se me llegó a la cabeza: uno no tiene derecho a decir que la inventó. Si te llegó de alguna manera, suerte que la viste, que me dijo: la razón extrema suele llevar a la extrema sin razón. Y eso uno lo puede ver a cada rato. Cuando una persona vive solamente desde su racionalidad, y el mundo emocional está apagado, por ejemplo, bueno, ahí en el plano político quedan las desastres más grandes, digamos, a través de toda la humanidad. Pero tiene que ver con eso, con que me voy a una parte mental que me describe el mundo, que no me toma en cuenta la parte emocional, que es la que me hace percibir y me da cuenta de todo el fenómeno humano y sensible de los otros, y de las plantas, y de los animales, y del mundo que nos rodea. Si el desastre ecológico que ahora estamos viviendo una mejora, una cierta sanación, producto que el ser humano ahora no está metido en la naturaleza, es porque hemos dejado la escoba, porque no tenemos sensibilidad entonces a nivel individual se ha ido desarrollando, pero como especie, por decir, todavía tenemos una insensibilidad muy grande con nuestro entorno, con los animales, con el pasto. Quizás todo nos habla y no lo sabemos porque no lo escuchamos. A lo mejor cuando caminamos los árboles nos hablan. Pero eso sería para la otra parte que dijo Horst, para escuchar las dos, porque ahí entramos a un desarrollo del mindfulness mucho más, pero está ahí, no digo más, pero ahí empieza ya no solo el gozar y hacer pipí, como decíamos, ahí está todo. Exactamente, Carlos, y bueno, en relación a eso también hay mucha gente que nos ha hecho un par de preguntas, comentarios. Si quieres ya empezamos a hacerlo o todavía quieres agregar algo más. No, yo seguiría hablando mucho rato, pero está bien. Bueno, dale, si hay cosas vemos. Súper, nos comenta aquí Beatriz Rodríguez desde Uruguay que ella trabaja como docente en una escuela primaria y dice que ella regularmente comienza su jornada con prácticas de mindfulness y eso hace que los niños lo disfruten y que además los predispone a un mejor aprendizaje. Ese comentario nos lo hace Beatriz desde Uruguay. Por otra parte nos preguntan, Carlos, ¿es lo mismo el mindfulness que la meditación o qué diferencias habría ahí entre ambos? Claro, esa es una buena cosa porque el mindfulness es una forma de meditación. O sea, la meditación tiene de suyo que detengo mis pensamientos intento, no es que los detenga porque el acto de voluntad no basta para detener los pensamientos. Me conecto conmigo, con mi respiración, hago un poco lo que hicimos hace un rato, cierro los ojos, aquieto mi ansiedad, aquieto todo, y en ese contexto entro o voy entrando poco a poco en un estado en que al apagarse mi mente, se me va el estrés, se me va la ansiedad y me quedo con el ahora. Estoy plenamente ahí, en una buena meditación, estoy plenamente presente aquí y ahora. Lo que agrega el mindfulness, que a mí particularmente me lo hace extremadamente atractivo, es que no se quede esa meditación para el momento que haces meditación, sino que el mindfulness, si lo practico más y más, que ya lo dijimos, no podemos abarcarlo hoy día con eso, pero si sigo aplicando el mindfulness, yo en el fondo sigo meditando todo el día. Y esto Krishnamurti lo habla. Entonces, cuando uno está plenamente en contacto con uno, caminando, por ejemplo, si tú caminas, tú vas sintiendo tus pies, vas sintiendo los sonidos, aparecen, como dije hace un rato atrás, los sonidos de los pájaros, empiezan a aparecer las personas de otra manera, pero eso es porque estoy en estado de meditación. Pero la diferencia entonces entre el mindfulness y la meditación es que el mindfulness tiene de suyo que sea una meditación para la vida, no solo para el minuto en que estoy. Yo puedo estar comiendo y entrar en el estado de mindfulness, por decirlo, conversando, conectado con la sensación de mis palabras, hablando
sintiendo la vibración de la palabra del otro y de la mía, sintiendo mi cuerpo mientras hablo. Uno dirá, ¿y para qué? No puedo entrar a eso. Todo cambia si hago eso, todo. Pero esa es la diferencia, espero haberla explicado, entre mindfulness y meditación. Es muy valioso lo que comentas, Carlos, porque me hace sentido y me trae el recuerdo en algún momento que hemos hablado de la verdad y cómo uno percibe de alguna manera cuando lo que viene o lo que recibe a través de un mensaje, una película o de un comentario con alguien es verdadero. Y respecto de eso te comento que con mi hija hemos estado desde que empezó la cuarentena tratando de hacer meditaciones de manera constante, pero a partir de 2 semanas atrás empezamos a hacer caminatas en mindfulness. ¿Y qué es lo que significó esto? Que dejamos de lado las meditaciones porque sentimos que el trabajo era mucho más potente. Ahora, para un niño pareciera ser que hacer una caminata, por ejemplo, en mindfulness, quizás no para un niño muy chiquitito, pero sin embargo hay muchas actividades que se hacen en la naturaleza o en la ciudad o en X lugar en donde uno puede conectarse y puede de alguna forma llegar a un estado en donde sí te genera un bienestar interior. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto cuando estamos en la ciudad o cuando no estamos cerca de un bosque o de un atardecer? ¿Podemos esto vivirlo a diario, constantemente? ¿Podemos hacerlo a través de un paseo con nuestra familia, con amigos? Y lo vamos a si quieres, triangular un poco esa información con una pregunta que nos hizo también Paola Ramírez. Ella habla sobre la conexión entre el mindfulness y el sistema inmunológico. ¿Cómo podemos nosotros relacionar un poquito esas dos cosas? Ya, vamos por partes, que son dos. Una es que, a ver, voy a lo primero. Hay estudios, que dentro de los estudios que existen, hay unos que incluso el mismo sujeto que he citado yo, Kabat-Zinn, tiene estudios. Creo que el primer libro que escribió, si no el primero, es uno de los primeros, está referido al trabajo en mindfulness en relación a los problemas inmunológicos, mostrando con experimentos que todo lo que tiene que ver con las enfermedades inmunológicas se refuerza al hacer mindfulness, o sea, quedo más inmune. Lo que pasa que lo vería desde la perspectiva mía. Cuando yo me contacto con mi cuerpo, yo le entrego fuerza a ese cuerpo. O sea, me meto en un tema un poco difícil ahí para... Pero es atención, mi atención, cuando hemos estado, todo lo que voy a poner de otra manera, todo lo que hemos hablado hoy día. Todo lo que hemos hablado hoy día tiene que ver con la atención. Si yo estoy con mi atención plena en mí, es una cosa. Si yo estoy sin nada de atención en mí, es otra cosa y tengo que estar ganando, digámoslo así, esa atención de afuera. Por ejemplo, una persona que está todo el día contando chistes, todo el día, ¿qué función cumple eso? Cumple la función de atraer atención. Hay 1000 formas, todos tenemos 1000 trucos para eso, todos. Aquí no puedo entrar en el juicio porque cuando uno se ve a sí mismo descubre sus propios trucos. Todos son trucos pero si empiezo a contactar conmigo, ya no necesito esta atención de otro. Esta atención empieza a venir de otra parte, de mí mismo, que en el fondo está conectado con una suerte de fuente de atención de la naturaleza, literalmente. Si entro en esta conexión, tengo una fortaleza que va a ser obviamente mucho mayor que la que tengo cuando mi atención, y por lo tanto mi fortaleza, depende de que otros me la estén dando. Por lo tanto, mi posibilidad de enfermarme mientras yo esté dependiendo de que me den atención va a ser muy alta. Dependo todo de los demás, 100%. Cuando tengo una atención más plena dada por mí, en conexión con energías que están ahí, es otra cosa. Y ahí todo el mundo de la salud aumenta. Y lo otro que citaba Chabelita, no tengo ni para qué, ahora que estamos en cuarentena, ni siquiera tengo que ir afuera de la casa, puedo dentro de la casa hacer mindfulness. Dentro de la casa. Escucha, no podría, si quieren lo hacen, pero no puedo porque como estamos en respuestas, pero mira, yo puedo caminar ahora siento, para que me vean, siento mis pies. Ustedes comprenderán, háganlo ustedes en el asiento. Por favor, en el asiento sientan los pies en el suelo. Estoy seguro que voy a agacharme para que me vean ahí, estoy seguro
que cada uno siente esta planta del pie que está tocando el suelo. Y pueden darse cuenta de inmediato que esto es algo completamente no habitual en la vida. O sea, en la vida yo camino. Voy a tratar de imitar, yo camino nomás en la vida. Ahí voy para allá, voy para acá, y de repente digo, ¡hey! Y siento la planta del pie. Y siento. Y siento. ¿Y qué pasa ahora si ya no es en cámara lenta, pero camino sintiendo mis pies? Y para no olvidarme puedo contar. 1, 2. Hay muchos trucos para poder hacer mindfulness dentro de la casa, dentro de la vida. Justamente lo que estás mencionando, Carlos, se relaciona mucho con lo que nos comenta acá también. Mucho gusto, qué bien tenerlo por estos lados, Rolando Varas. Pregunta cómo puedo conectarme diariamente, o precisamente qué ejercicios diarios puedo hacer para conectarme. Entonces, el que acabas de hacer es uno de ellos. No sé si tienes algún otro tip que nos quieras comentar como para poder conectarnos. Hay muchos. La verdad es que hay una infinidad de trucos y de técnicas que puedo usar. Una que recomiendo mucho es cada una hora hacer un stop de la vida mía. Que esto son ejercicios, y como hablamos de mindfulness, no lo estoy pensando para meditar o aislarme o irme a un monasterio para hacerlo, estoy pensándolo para hacerlos en la vida más cotidiana. Ahora no existe la oficina, pero cuando uno trabaja en la oficina, de la casa, digamos, en virtual, también puede hacerlo. Y si no, mientras hago el aseo o mientras cualquier labor que esté haciendo, puedo a la hora, y puedo ponerme una alarma en el reloj, y cada una hora paro. Y cada una hora hago, por ejemplo, 3 respiraciones. Mira, ni siquiera nada. Me percibo 3 veces. Te aseguro que al que no está habituado, y aún al que está habituado, le cuesta un mundo hacer eso. Una cosa tan simple, casi tonta como esa. Mira, 3 respiraciones. Si tienes más práctica, haz 7. Si no, haz 1 minuto. Pero esos stops de cada una hora son increíbles porque te dejan una estela. No es que sea el minuto de eso solamente, es que te deja una estela, que después se te va. Y después, si tienes más práctica, puedes hacer cosas cada media hora, etc. Otro ejercicio, voy a alejarme un poco, puedo hacerlo sentado, por ejemplo, estiro mis brazos. No sé cómo está el tiempo, si puedo sugerir este ejercicio, Chabelita. Sí, cuéntanos de ese, y sabes que curiosamente estamos sincronizados porque Pedro Lira precisamente nos está preguntando cómo se recomienda inspirar y expirar en una mejor forma, así que parece que estamos sincronizados con la audiencia. Pero hagan un poquito este ejercicio, los que quieran, no es obligación. Mantengan los brazos estirados. Mantengan los brazos estirados. Empiezan a cansarse los brazos. Voy a acercarme para que me escuchen mejor, pero ustedes se mantienen ahí. Estoy con los brazos estirados y noto que empiezan a cansarse mis brazos. Pero al mismo tiempo, fíjense que empieza a ocurrir una cosa maravillosa, que es que empiezo a sentir mis manos. Empiezo a sentir mis manos y me doy cuenta que nunca en el día siento mis manos. Jamás. Pero ahora las estoy sintiendo. Y yo tengo, por derecho propio, por derecho de existencia, digamos, por derecho de existencia, debería sentirme las manos, siempre. Mantengan, yo sé que se están cansando un poquito, pero esto aumenta la sensación de las manos. Y ahora, lentamente, retorno acá y pongo las manos acá. Y fíjense ustedes que aún persiste la sensación de las manos. Se podrán dar cuenta que la sensación de las manos persiste. Si esto estuviera todo el día presente en mí, podría estar todo el día en estado de meditación. Pero es difícil, requiere entrenamiento. Y también
juntando con la pregunta anterior, también es algo que uno puede hacer cada 1 hora. Es decir, cada 1 hora voy a extender medio minuto mis brazos, o 1 minuto, y voy a retornar. Bien, súper. Nos está quedando harto en el cuerpo para seguirlo practicando en casa. Es increíble, pero han llegado un montón de comentarios y más preguntas. ¿Seguimos avanzando, Carlos? Por mí sí. No. Súper. A ver, lo de la respiración e inspiración que nos comentaba Pedro Lira, no sé si ya quedó más o menos claro cómo hacerlo para inspirar y expirar de mejor manera. En general, la técnica en ese contexto no hay una técnica como a veces en el yoga. En el yoga a veces hay ciertas técnicas de respiración, acá no. En el mindfulness fundamentalmente se trata de apercibirme de mi respiración, nada más. Así como de la sensación de las manos nunca estoy apercibido, de mi respiración tampoco. ¿Y qué pasa si de pronto voy del dormitorio a la cocina sintiendo mi respiración? Pero no cambiándola, sintiéndola. Eso es mindfulness. Los ejercicios que digo de cada 1 hora son para reforzar esta posibilidad de estar presente durante el día. Carlos, Miriam nos está llevando un poquito a otro terreno. Ella quiere plantearnos cómo puede hacerlo cuando capta el dolor de otra persona para que no le haga daño a sí misma. Para que no le haga daño a ella que está captando el dolor de otro. Exactamente. Claro. A ver, a mí ustedes saben, bueno, todos saben, me toca mucho este tema de lo que ella pregunta. Porque cuando a uno le toca muchas conversas con gente que está metida en procesos muy dolorosos, ese es un problema de continuo. Hay una fórmula que es difícil a lo mejor de llevar a la práctica, pero que es 100% efectiva, y que es que cuando yo me conecto con otro, no me desconecto de mí. Lo repito, porque son cosas como simples, pero son fundamentales, son claves de la vida. Si hablo contigo, no me desconecto de mí. Cuando yo me conecto solo contigo y me olvido de mí, yo me transformo en tu dolor. Soy tu dolor. Y todo lo que tú estás viviendo me invade. Y eso pasa a veces, que hay personas que pueden tener, la gente llama a veces que alguien tiene una energía muy mala y quede tan mal, tiene que ver con eso. Porque yo no vivo presente en mí. Entonces vivo en la identificación con lo que el otro está viviendo o me está contando. Y en ese contexto, yo quedo en la misma insanidad que está el otro. Y después tengo que salir a hacer cualquier cosa, digamos, para sacarme eso. Por lo tanto, si yo estoy relacionado con gente que vive el dolor, lo que tengo que hacer es no desconectarme de mí, porque en ese sentido voy a poder conocer plenamente su dolor, desde donde van a hacer compasión y comprensión hacia esa otra persona. Pero a mí no me va a desestabilizar. Tiene que ver con lo que hablamos hace un rato atrás de la atención. Cuando toda mi atención se va para allá, yo me quedo vacío y todo me afecta de una manera horrible. Cuando mi atención se queda en mí al mismo tiempo, yo percibo tu dolor, comprendo tu dolor, incluso lo comprendo más que si no me conecto conmigo. Pero al estar anclado en mí, no pierdo mi fuente energética. Y aunque conozco tu dolor, puedo mantenerme en mí. Bien. Gracias, Kiko. Bueno, han llegado comentarios de parte de Toñita, Belén, de Andrea Cheliú, de la familia Bucenius también de Talca. Y Valesca nos comenta por acá que ella estuvo en el 2018, estuvo con cáncer de mama y estuvo practicando mindfulness. Dice que hasta la fecha es lo mejor que ha hecho con otras cosas como el Reiki, por ejemplo, y la meditación. Dice que su actitud y su alegría nunca bajaron, ni todo muy por el contrario, su energía estaba full. Entonces, bueno, Elizabeth también nos da las gracias, muy buena la charla, interesante estar en uno mismo, nos dicen por acá, preguntan por el sistema inmunológico, que es lo que ya nos comentaste hace un poquito.
Y por otro lado dice, Jenny Frechero nos comenta que tiene un hijo de 5 años y le hace yoga. Es como que está alejándose, ejemplo, cuando lo invito a hacer algo. Sí, ya sé, respiro y no sé cómo hacer para que se sume. Entonces, ¿cómo podemos nosotros invitar un poco a los más niños? En este caso, escuchaba por ahí hoy día en una charla en el área de educación que un connotado miembro del área educativa española nos decía que de alguna forma los niños ahora se están viendo tan afectados por lo que está pasando porque muchos no entienden. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno español? De alguna forma le está diciendo a la gente, no, es que tienen que tener calma, que tienen que darles alivio, pero muchas veces la gente tampoco sabe cómo dar alivio, tampoco sabemos cómo reaccionar con los niños, pero de alguna manera la invitación de él tenía que ver un poco con el poder aprovechar esta instancia que está siendo una tremenda oportunidad para poder también, de alguna forma, a través de todo un proceso, mejorar la relación con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo desde tu punto de vista para integrarlos también más a ellos y hacer un trabajo en conjunto? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Claro, es difícil la pregunta, yo la encuentro bien difícil en realidad, porque va a depender mucho del niño en cuestión, de cómo ha sido educado hasta ese minuto. En general, lo que yo recomendaría como norma general siempre es que el padre estos trabajos lo haga consigo mismo. Lo que va es contrario, y al hijo le llegan estas influencias y solito después va a interesarse. Pero tengo que trabajar conmigo estas cosas más que con los niños. El niño es como la mascota de uno. La mascota vive lo que uno vive. Yo me acuerdo de un periodo, no me voy a ir por las ramas, vuelvo. Me acuerdo de un periodo en que estaba con mucho dolor en mi vida, que fue después de una separación. Y fue un periodo pero muy difícil emocionalmente para mí. Y tenía un perrito. Y en algún minuto, me acuerdo que estaba muy mal yo, estaba llorando, de hecho, y llegó el perro al lado mío, y nunca lo había hecho, y se puso a aullar. Y aullaba todo el rato el perrito. Entonces, el perro vive lo que uno vive, no es que sienta, no es que sepa así, está bien. No, él vive lo que uno está viviendo. Y yo creo que con los niños pasa mucho. Entonces, el trabajo, la responsabilidad, más que con los niños está con uno. Esto pasa con los niños cuando nosotros como padres transmitimos cosas buenas y cosas no buenas. Esto es inevitable en la vida, inevitable. Uno hace lo que puede y cada papá, si se mira en conciencia, va a saber que hizo lo que puede, aunque tenga remordimiento. Pero uno hace lo que puede, digamos, cuando está en el proceso educativo. Pero en ese contexto, como digo, deja cosas buenas y deja cosas que no son buenas. Y después, cuando vemos que el niño tiene problemas concretos, que seguro que vinieron de cosas mías, digamos, de la educación, bueno, no seguro, lo que hago es sacarme el bulto encima y le mando al niño al psicólogo o al psiquiatra. Si esos problemas los trabajara conmigo, el problema al niño se le soluciona mucho más rápido, es como un atajo. Es un atajo. Soluciono el problema en mí. ¿Me vas entendiendo? Si yo quiero que mi perro esté alegre, yo debería alcanzar la alegría, si no el pobre va a estar así como ese día que aullaba toda la vida, sufriendo. Pero si yo me hago un trabajo para estar mejor y para salir de mi lío emocional de ese minuto, el perro también sufre las consecuencias positivas. Con los niños yo veo algo muy parecido. El trabajo central yo creo que está en uno. Yo, que conozca mi irritación frente a lo que me pasa con el niño, que yo conozca mi imposibilidad de estar bien porque quiero estar en mi puzzle o en mis cosas, que yo conozca estas partes mías, que yo haga mi trabajo de respiración. Y cuando yo esté más tranquilo y cuando yo esté más contactado conmigo, sin darme ni cuenta, voy a empezar a notar cómo el niño empieza a cambiar. Me acuerdo, lo último, perdona que me extienda un segundito más nomás. Me acuerdo haber dado en más de una ocasión la tarea de que frente a un niño, cuando la mamá llega del colegio, deje todo, que apague su celular
se siente a la altura del niño, se siente y no haga, aunque no haga nada, ni siquiera juegue con él, pero esté ahí, nada más. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Si eso pasa, los cambios se notan muy rápidamente en el niño. Pero es un trabajo que estoy haciendo conmigo. Esto no excluye que haya cosas que se puedan hacer con los niños, pero traté de tocar la parte que más me fue significativa en esa pregunta. Muchas gracias, Carlos. Ya vamos a ir cerrando. Nos preguntan por ahí si va a quedar grabada esta interesante charla. Y bueno, les comento que vamos a compartir acá un poquito esta pantalla, porque a raíz de estas charlas que hemos ido haciendo, en reiteradas oportunidades nos han llegado mensajes para preguntarnos un poco más por nosotros, cuáles son los servicios que también ofrecemos. Queremos comentarles después, Carlos les puede añadir un poquito más de esa información. Él ofrece actualmente en la ciudad de Santiago terapia y también otras actividades relacionadas al mindfulness. Y nosotros, por nuestra parte, como Praxis, como espacio educativo P3000, les comentamos que algunas de las cosas que también estamos ofreciendo, viendo la necesidad de la gente de poder también crecer un poquito más interiormente y aprovechar esta instancia como una instancia de desarrollo y de crecimiento, a partir de la próxima semana vamos a empezar a ofrecer unos cursos online. Toda la información va a estar cargada en el Facebook, tanto de Espacio Educativo P3000, como de Praxis Consultores. Ahí al ladito está la página web y el Facebook e Instagram de cada uno de ellos. Hay un chat, Carlos, que todo lo que está ahí escrito yo te lo voy a comentar, lo que ha ido compartiendo la gente ahora. Vamos a también compartir los videos que me enviaste, que están muy buenos, que se nota que los hiciste con mucha dedicación y cariño. También van a estar en las páginas que están anotadas ahí. Y por otro lado, Jorge Bucenius también ofrece terapias psicológicas. También estamos trabajando en la línea de la consultoría, tanto para empresas privadas como públicas, asesoría en el área también de educación. Y bueno, por mi parte también una de mis especialidades, que es el tema de clases particulares y grupales, y también desarrollando mucho el tema de los idiomas, sobre todo del idioma alemán. Eso lo contamos a grandes rasgos para que todos los que nos han preguntado puedan tener acceso a esa información. Y dejo de compartir ahora pantalla, cosa de que ya nos podamos despedir. Va a hablar Carlos ahora y después ya Jorge nos va a la despedida final, y será hasta el próximo sábado a esta misma hora y por esta mismo ID o identificación de Zoom. Así que un fuerte abrazo. Por mi parte yo ya me despido y ahora lo dejo en manos de los hermanos Bucenius. Ya, entonces, bueno, me alegro mucho de haber estado compartiendo este rato en esta modalidad que hoy día está publicada. Sí, lo que dijo la chavalita estamos en este mismo, llamémoslo gimnasio que tengo acá, estamos haciendo mindfulness todos ¿cómo se llama? Todos los días a las 8 de la mañana. Y puede entrar el que quiera. Las indicaciones se las estamos dando por Instagram, por WhatsApp, en la página, en el canal que tenemos, digamos. Ahí hay unos videos que al que le interesara más, ojo, le puedo decir, métanse a ver esos videos de mindfulness, que son uno de 1 minuto, muy papán, y el otro de 9 minutos, que pueden meterse a verlo. Si buscan mindfulness Carlos Bucenius, les aparece al tiro. Mindfulness Carlos Bucenius. Y listo, ahí va a aparecerle y pinchan y entran a la página y pueden ver esos videos. Y de ahí se conectan con lo que si a alguien le interesara, las clases, los cursos. Pero esos cursos son abiertos, no estoy inscribiendo pagados, si alguien da, si no, no importa, pero son cursos que a las 8 de la mañana son abiertos. Eso. Y me despido, porque para que el Jorge cierre, ha sido un gusto, muchos rostros conocidos y muchísimos desconocidos para mí. Contento de esta charla, creo que fue una charla con algunos ribetes diferentes a las anteriores. Sentí que la gente estaba más como conectada consigo mismo, y qué bueno, porque ese era precisamente el propósito de esta charla, llevarnos, ¿no es cierto?, a un contacto más profundo con nosotros mismos. Como dijo Carlos, vivimos en el mundo, pero no estamos en el mundo, estamos con la mente en cualquier otro lado.
y vivimos aquí en el mundo. Entonces se nos pasan los días, las semanas, los meses, los años y la vida y no la vivimos. Somos casi espectadores de la vida. Y otro tema que me pareció que se tocó y que es un tema realmente tabú, un tema prohibido, es el tema del dolor y el sufrimiento, que es un tema que alguna vez en la vida todos tenemos que encarar. Todos llevamos dolores, sufrimiento. Y sin embargo, lo único que hacemos es soslayarlo. Ni siquiera es un tema que uno pueda compartir, conversar con otro. Pero es un tema que ahí está y de mucho peso. Bien. Muchas caras conocidas, como dijo recién Carlos, muchas que no también, todos y todas bienvenidas. Aprovecho para hacer un pequeño avisito. Este libro trata sobre el mindfulness y el autor tiene un montón de videos en internet, ¿ya? El nombre de él es Eckhart Tolle, ¿ya? Y realmente es un tipo genial. Él, yo diría que es el principal exponente del mindfulness y sobre todo es un maestro de verdad, no es un chanta, porque hay muchos chantas en YouTube. Y el otro maestro también de verdad, Thich Nhat Hanh, que tiene este librito que se llama Mindfulness, ¿ya? Es un libro barato que está en bastantes librerías. Así que, bueno, y cualquier cosa las van consultando a través del chat. Bien, hasta la próxima semana. Me alegro de haberlos visto a varios nuevamente. Un abrazo virtual online a todos. Y el próximo sábado a las 17 horas toca la 7ª charla con sentido. Hasta pronto. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Un aplauso. Chao, chao, hasta el sábado. Abrazos. Chao. Carlos, muchísimas gracias. Maravilloso.